Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver un poquito de lo que es Cloners, ¿sí? Así que para eso voy a generar mi fiel y amigo cubo por acá. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una escalera? ¿Sí? Supongamos que vamos a modificarlo un poquito para que sea más un escalón, con mucho amor. No quiero copiar y pegar lo mismo, así que lo que voy a aplicar es un clonador. Para los clonadores voy a ir a MoGraph, por acá arriba, y voy a ir a Cloner. ¿Sí? A diferencia de todo lo que venimos trabajando, nosotros venimos todo haciéndolo hijo de nuestras figuras. Al contrario, voy a hacer a mi cubo hijo de ese clonador. ¿Sí? Ahí lo hice hijo y automáticamente pasó algo. Por default me lo transforma a blanco para contarme que me está aplicando un clonador. Si yo me paro sobre el cloner, voy a tener un montón de opciones por acá. ¿Sí? Fíjense que vamos a dejarlo en modo lineal, vamos a ir viendo todos estos modos de a poquito. El primer modo por default es lineal, ¿sí? Y acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Decir, bueno, voy a tener cuántas repeticiones de este escalón mío. Voy a hacer 10 escalones. Perfecto, no parece una escalera todavía. Voy a ir un poquito más abajo. Y fíjense que por default any viene en 50, ¿sí? Lo que hace que esto esté como apiladito. Si yo le doy más distancia en i de centímetros, empiezo a separar esos escalones. ¿Sí? Entonces lo que hace es repetírmelos a 130 centímetros en i. ¿Sí? Lo que puedo hacer ahora es moverlo en x para que los repita en x y tener una hermosa escalera. ¿Sí? Los junto un poquito más, si quiero ahí. Y ahí tengo una escalera ya. ¿Sí? Fíjense que, de vuelta, lo único que hice fue el count. Lo que voy a hacer es la cantidad de clonadores que me va a hacer, o sea, la cantidad de copias que me va a hacer de mi objeto. Y por acá voy a poder manejar el movimiento en X y Z. Si quieren lo puedo dejar para el costado. Puedo aplicarle una rotación. ¿Sí? Importante cómo forman estas cosas, de cómo en realidad se manejan estas cosas. Fíjense que si yo le aplico una rotación, estoy hablando muy mal. Si aplico una rotación, está girando más el último que el primero. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque esto es procedural. Entonces, lo que está pasando es que mi segundo escalón va a rotar 25 grados. Yo acá puse 25 con respecto al primero, el tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, no van a rotar todos lo mismo, sino que uno con respecto al otro va a rotar 25 grados más. Lo voy a volver a cero. No es lo que yo quiero hacer esto, ¿sí? Podría ser que lo quisiera hacer, pero no es lo que yo quiero. Y por acá abajo sí tenemos la rotación que por ahí más me interesa hacer si quiero una escalera caracol, que es rotación por tramos, ¿sí? Entonces si yo ahí roto, sí me rota todos mis clonadores. Entonces yo a esto le doy más altura todavía. Fíjense que va a ir rotando 15, 20 grados, vamos a ponerle para redondearlo, y va a tener una hermosa escalera estilo caracol. ¿Sí? Porque ahí se toma el eje y empieza a rotar 20 grados, pero paso por paso desde el mismo punto. Entonces eso es lo que me va a permitir que sea un caracol y no la rotación de acá individual. Sobre esto a 0, vamos a dejarla alta así, vamos a volver a 10 escalones. Por acá en el transform voy a poder también modificar de vuelta lo que estoy clonando. Entonces, si yo por ejemplo roto acá, van a rotar todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces recuerden, la primera rotación que tenemos acá arriba la hace uno con respecto al otro, ¿sí? El step rotation lo va a hacer todo junto, teniendo en cuenta el clonador. Y el transform es individual de mi figura original. Entonces, si yo tenía mi cubito original, voy a ir al cloner en la pestaña de transform y aplico una rotación ahí. Fíjense que me van a rotar todos con respecto al mismo eje. ¿Sí? Cualquiera de que pueda. ¿Qué más? Vamos a ver lo siguiente. Fíjense que acá en clones yo tengo iterate. ¿Sí? Supongamos que lo que yo quiero hacer es una escalera, pero quiero que el principal de mis escalones sea más grande que el último. Yo lo que voy a hacer acá entonces es
meter otro cubo. ¿Sí? Ahí no lo metí, lo dejé fuera. Lo voy a achicar primero. Ahí lo ven. ¿Sí? Entonces yo quiero que de mi primer escalón termine en esta figura. Entonces voy a meter ese cubo. Yo ya tengo mi primera integración, la última. Voy a meter eso en el cloner. Fíjense que cambió totalmente, ¿sí? Si yo en el cloner tengo en clones iterate, lo que va a hacer es hacer 1 y 1 de las figuras que yo vaya teniendo acá. Lo mismo pasa si, por ejemplo, yo ahora meto una esfera, un peldaño de los chiquitos, un peldaño de los grandes, ¿sí? Me lo va a escalar todo ahí. Me lo va a clonar. Perfecto, yo no quiero que haga 1 y 1. Lo que quiero es, por ejemplo acá, que lo haga de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, de forma aleatoria, claramente yo no tengo control sobre esto, pero por ahí no me gusta este aleatorio. Si cambio acá el valor del seed, va cambiando la fórmula de la aleatoriedad. ¿Por qué me meto en palabras difíciles si estoy hablando mal? Entonces puedo modificar eso como quiero que sea aleatorio, ¿sí? De vuelta, no lo puedo controlar del todo porque precisamente es aleatorio. Pero sí puedo ir modificando a ver si me gusta más o menos lo que está pasando. Voy a borrar la esfera, ¿sí? Porque el tercero, el blend, funciona únicamente si tengo objetos iguales. Si yo voy a dar blend, ahora sí está pasando lo que yo quería. Le di la información del principio, le di la información del final y automáticamente me calcula todos los clones que necesita para llegar de uno al otro, ¿sí? Esto no funciona si yo tengo un cubo o una esfera, no me va a hacer la fusión del cubo a la esfera, pero sí si tenemos dos objetos iguales con diferentes parámetros de medidas, sí me va a hacer la escalinata, por así decirlo, de uno al otro. Vamos a borrar esto. Volví a mi fiel cubo. MoGraph, cloner. Meto el cubito adentro. Eso fue lineal, ¿sí? Entonces lineal me permite todo lo que sea clonar de forma lineal. Puedo, no necesariamente en el mismo eje, sino puedo torcerlo un poquito, rotarlo, ya lo vimos ahí anteriormente. Vamos a ir a radial. Fíjense que ahí me está clonando, pero se siguen encimando. Porque yo en radial, más allá de la cantidad de repeticiones que quiero que tenga, tengo un radio, que es precisamente ese círculo que estoy formando con mis repeticiones. Entonces fíjense que ahí al darle un radio más grande, evito que se toquen entre sí. Si aumento la cantidad de copias, puedo darle un grado más grande o menor. Si no les alcanza acá, con el slide pueden seguir tirando números sin problema, ¿sí? Innecesario tan grande. Así que voy a volver una medida un poco más chica. Perfecto. Y saben que lo voy a hacer con una esfera porque es más lindo. Lo puedo como un genio. Buenísimo. Fíjense que igual yo ahí me paré en la esfera, modifiqué el tamaño de la esfera y automáticamente igual me modificó la de los cloners. Buenísimo. Tengo lo siguiente también acá. Yo puedo o rotar este cloner, ¿sí? O cuando estoy parada en el cloner lo puedo que lo haga en el eje XY, entonces me lo va a hacer ahí. Si yo cambio los ejes, me va a cambiar dónde me hace ese radio. Y acá estamos de vuelta porque a mi gato le encanta molestarme cuando estoy haciendo tutoriales. Lo amamos igual, pero bueno. Sigamos. Entonces, modifico los ejes y es donde se va a proyectar, ¿sí? Tengo ángulo de entrada y de salida. Yo lo que puedo también animar con esto es que estén todos encimados y después se vayan formando. Esto de vuelta, vayan jugando ustedes. Es bastante intuitivo, digo, ángulo de entrada, ángulo de salida, se entiende a lo que va. Vamos a borrar el cloner radial. En realidad no lo voy a borrar, voy a cambiar solamente la forma. ¿Sí? Este lo que me hizo es, el grid array lo que hace es hacer una grilla. Acá los tengo de vuelta, todos encimados. Lo que hago es modificar los tamaños.
Entonces vamos a darle. Fíjense que ahí ya dándole 1500 me muestra mejor. Ahí va. Puedo decirle que en un eje me haga 4 repeticiones, en otro eje 3, en otro eje me respete las que yo quiera, ¿sí? Esto, se los recuerdo amablemente, es si yo hago un cubito y hago por ejemplo 3, 3 y 3 con un tamaño mucho más chico. Le agarro el ataque. Sí, ahí me pasé. De vuelta justo. Tengo un cubo Rubik. Y aprovecho el cubo Rubik por lo siguiente. Si yo hago un doble clic acá abajo, genera un material. ¿Sí? Vamos a poner un color rojo. Hago clic, lo arrastro, me lo llevo, se lo tiro a mi cubo. Era obvio que iba a pasar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un cubo de referencia, entonces me va a replicar en todos lo mismo. Yo lo que puedo hacer acá es copiar este cubo dentro de ese cloner también. Voy a generar un nuevo material con otro color. Y voy a arrastrar ese naranja a ese cubo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cubo Rubik y no quiero que me genere esto? Recuerden que antes habíamos visto que el iterate lo que hace es hacer uno y uno. No me sirve, ¿sí? Entonces si yo a esto le doy random, empieza a tomar colores random. Si yo genero otro cubo más, y por ejemplo le asigno otro color, ya ahí puedo empezar a interactuar con diferentes colores, ¿sí? Recuerden siempre entonces lo tengo que tener en random, no en iterate. Entonces lo que hace acá es randomizar no la figura, pues la figura es la misma, sino lo que hace es randomizar los colores que yo le asigné a cada uno de esos cubos. Claramente le falla a mi gato, pero lo amamos. Bueno, volviendo. ¿Se entendió esto? Lo que me genera es una grilla. De vuelta no me gusta el random, me le modifico el seed y voy viendo cuál me gusta más o menos. Voy a borrar y ahora lo que quiero hacer es una pared de ladrillos, ¿sí? Entonces voy a generar un ladrillito. Capaz que hay como una loca hablando sola y nadie lo escucha al gato, pero te juro que está corriendo por acá alrededor haciendo cagadas. Voy a Mograph, Cloner, meto el cubo adentro. Ya vimos Linear, ya vimos Radial, Grid Array, que es esto de la grilla. Y ahora, para una conveniente pared de ladrillos, voy a ir a Honeycomb Array, ¿sí? ¿Qué es esto? Me genera como una especie, como si quieren, de colmena, como si fuera un hexágono. Se parece bastante ya a una pared de ladrillos. No del todo, porque claramente tengo que ajustar la medida. Entonces voy a acercarlo ahí un poquito con el size, acá abajo. ¿Sí? Y de vuelta también puedo cambiarle la orientación, en qué plano quiero que lo haga. Puedo desfasar, ¿sí? Ahí a 50 me quedan justo uno en el camino del otro. Puedo agregarle ancho alto, ¿sí? Y de vuelta lo que puedo hacer acá es tener dos colores, por ejemplo, de ladrillo. Uno que sea rojo. Este lo voy a modificar que sea más bordeaux. Bueno. ¿Sí? En Cloner no va a ser iterate, sino que va a ser random. Y ahí ya tengo una parecita de ladrillos tranquilamente armada. Vimos estos 4 cloners, ahora vamos a ver el más copado de todos, que es el object. Para eso voy a borrar, ya me voy a quedar con el cloner acá. Y voy a generar un platónico. Le voy a cambiar el modo claramente. Vamos a borrar todo y lo vamos a ver. Voy a generar un platónico. ¿Sí? Voy a generar un cloner. Pero no voy a meter el platónico dentro del cloner. ¿Por qué?
Porque yo lo que quiero hacer es clonar esferas en las esquinas de mi platónico. ¿Sí? O sea, clonar en función a un objeto. Entonces lo que yo necesito clonar acá son esferas, no el platónico. El platónico lo formé solamente como referencia. Entonces cuando yo voy al cloner le voy a decir que clone mis esferas, pero en el modo le voy a decir que lo haga sobre un objeto. Si lo hace sobre un objeto, fíjense que obviamente automáticamente no pasa nada porque le tengo que decir acá abajo sobre qué objeto. Para hacerlo tengo dos formas. O arrastro el objeto a la parte de Object. Fíjense que ahí ya me pone platónico, ¿sí? O con la flechita que tengo acá al costado del objeto, hago pincho ahí, voy y selecciono el objeto que quiero que tome de referencia, en este caso el platónico. ¿Sí? Entonces lo que hice ahí fue agarrar y clonarme las esferas en los vértices de ese platónico. Yo si quiero acá modifico un poquito el tamaño de las esferas para que no quede tan grande. Vuelvo a cloner. Y fíjense que acá me lo distribuyó en los vértices de mi platónico. Entonces si yo oculto mi platónico, tengo esas esferas en los vértices. A mí me gustaría unir estas esferas con cilindros, ¿sí? No lo voy a hacer manualmente, entonces voy a utilizar el cloner. Ya tengo este clonador que está clonando en los vértices, por lo cual ahora necesito generar un cilindro. ¿Sí? Más chiquito. Y un clonador nuevo para ese cilindro. Entonces ahora voy a decirle a este cloner que lo haga, que clone el cilindro sobre un objeto. Voy a arrastrar y le voy a decir que sobre el objeto que quiero que lo haga es el platónico. Claramente este no es el resultado que yo busco, ¿sí? ¿Por qué? Porque por default me lo distribuye en los vértices. Yo no quiero que me lo haga sobre los vértices. Fíjense que si despliego tengo un montón de opciones. Una de ellas es Edge, que son las aristas. Si yo voy a Edge, ya automáticamente lo que hizo fue clonarme en el Edge de cada uno. Entonces si yo ahora oculto este platónico, de golpe tengo una figura mucho más interesante, resuelta muy rápidamente. Me voy a quedar con el platónico. Voy a eliminar el cilindro. O sea, no voy a eliminar el cilindro, sino que lo voy a ocultar. Y lo que les voy a mostrar acá es algo. Me voy a quedar con la esfera. Fíjense que vértice, si voy a Edge, lo que va a hacer es, me lo va a poner en las aristas. Vamos a dar las líneas para que tengan más idea de lo que está pasando. Si voy a Polygon Center, me va a generar una esfera en cada centro de cada polígono que yo tenga en mi figura. La superficie me los va a poner aleatoriamente sobre la superficie de mi platónico. Si yo acá aumento la cantidad, ahí ya me lo va llenando. Volumen me va a hacer lo mismo pero desde afuera, ¿sí? Surface entonces es la superficie exterior y volumen es lo que genera internamente la forma. Entonces si yo por ejemplo acá, no sé si es conveniente que prueben esto en sus casas, pero yo voy a darle muchas copias. Oculto el platónico y fíjense, miren, igual la computadora me anda a 2 por hora porque la maté a esferas. Pero para que entiendan el concepto, me va a llenar con las esferas todo ese volumen del platónico. Voy a sacarle ya esto porque va a morir. Me parece que murió igual. Ahí va, ahí volvió. Y el axis no lo vamos a ver porque lo que va a generar va a ser en el punto de anclaje del platónico. Entonces como lo tenía en el centro, no lo veo. Pero pueden modificar acá las formas. Necesitan 2 cloners porque claramente no le pueden decir al mismo cloner que afecte las aristas y los vértices. Pero si se ponen a jugar con esto tienen cosas muy copadas, ¿sí? Yo acá la pegué con la medida del cilindro, pero si el cilindro lo tienen más alto y les pasa esto, claramente es por la altura del cilindro, modifican la altura del cilindro y solucionado el tema. Entonces acá puedo jugar a darle colores a cada cosa que quiera. Por ejemplo, los cilindros van a ser así. Hermosos colores estoy eligiendo, ¿eh? Sí, pero de vuelta puedo tener eso ahí. Puedo sacarle la parte del centro y quedarme con algo más interesante. La idea es que jueguen. Pero eso es las funciones, los modos de los cloners. Yo puedo clonar y volver a clonar. Por ejemplo, me gustó esto que me quedó acá. Genero un cloner nuevo.
Voy a agrupar con Alt G mis dos cloners anteriores. Y me colapsó la computadora y ahora no la veo. Ajá. Bueno. Claro, ahí apareció. Ahí reapareció. Por arte de magia, claramente apareció. No quiere. ¿Saben? Pero les juro que si clonan algo, vamos a hacerlo con otra cosa más que no le pese tanto a la compu. Para que vean que lo pueden hacer. Voy a hacer nuevamente rapidito acá una escalera. Me fui. Entonces me ponen el cloner, un poquito más de copias. Supongamos que me gusta esto como quedó. Me interesa esta forma. Puedo meter ese cloner dentro del cloner y seguir clonando las veces que quiera, ¿sí? Entonces ahí puedo clonar una cosa y la otra. Claramente lo otro no me lo estaba haciendo porque pobrecito no le daba para todo. Pero jueguen, diviértanse con el cloner, pueden hacer cosas recopadas, ya no tienen excusa. Así que nada, espero que les haya servido el tuto y nos vemos la siguiente clase.